Fuera de aquí. Pagar las cuentas no te hace parte de la familia. Esas fueron exactamente las palabras que mi propio hijo, Kevin, me gritó durante la reunión familiar de Navidad, enfrente de todos nuestros parientes. Yo apenas había mencionado los 15,000 pesos que le había dado durante el último año. Y su esposa, Jessica, se inclinó y me susurró al oído: solo le tienes envidia a mi mamá. Sonreí. Luego dejé que ellos pagaran los 15,000 pesos. Esa noche, lo cerré todo. A la mañana siguiente, había policía, lágrimas y un caos total. Me llamo Ellen, tengo 67 años. Y esa noche de diciembre descubrí que para mi hijo no era su madre, sino un cajero automático ambulante. 35 años de sacrificios, trabajando como empleada doméstica en 5 casas diferentes para mantenerlo después de que su papá falleciera. Pagué su universidad, su boda de lujo. Le di el dinero para el enganche de su casa. Y así es como me lo devolvió. Pero déjenme contarles cómo comenzó todo. Esa reunión familiar fue en mi propia casa, la humilde casita donde crié a Kevin con tanto amor. Pasé toda la tarde cocinando, pavo al horno, relleno, ponche navideño. La mesa estaba puesta con mis mejores platos, los que guardo para ocasiones especiales. Invité a mis hermanas, sobrinos y sobrinas. Quería que fuera una Navidad perfecta. Kevin llegó tarde, como siempre, acompañado de su esposa Jessica. Ella es una mujer de 32 años que trabaja como secretaria, pero siempre se viste como si fuera millonaria. Esa noche llevaba un vestido verde muy elegante y joyería que sabía que no podía pagar con su sueldo. Entró a mi casa sin saludarme, revisando su celular como si fuera la dueña del lugar. Kevin se sirvió un plato sin preguntar cómo estaba, ni si necesitaba ayuda con algo. Nada. Se sentó y empezó a comer en silencio. Intenté iniciar conversación, preguntándole por su trabajo, por sus planes para Año Nuevo. Respuestas cortas, monosílabos, como si hablar conmigo fuera una molestia. Fue entonces cuando mencioné que había estado trabajando horas extras limpiando casas para ahorrar dinero y comprarles regalos de Navidad. Quería darles algo especial, demostrarles cuánto los amaba. Jessica levantó la vista de su celular y me lanzó una mirada de desprecio que nunca olvidaré. Ellen, ya no eres joven, dijo. Deberías pensar en retirarte en vez de estar molestando a Kevin con tus problemas de dinero. Molestar. Esa palabra me atravesó el pecho como un puñal. Le expliqué que no era una molestia, que él era mi hijo y que siempre había trabajado para apoyarlo. Entonces Kevin habló, y sus palabras hicieron trizas mi alma. Mamá, Jessica tiene razón. Siempre estás hablando de dinero, de lo que gastas en nosotros. Pareces obsesionada con recordarnos cuánto cuesta tenerte cerca. Tenerme cerca. Yo era la que los mantenía. Ese año había gastado 15,000 pesos solo en pagos de su carro, tarjetas de crédito, la hipoteca de su casa. Mi hermana Susan, que estaba a mi lado, quedó estupefacta. Mis sobrinos y sobrinas dejaron de comer, sintiendo la tensión que llenaba el aire. Pero lo peor estaba por venir. Jessica se inclinó hacia mí, y con una sonrisa venenosa, susurró lo suficientemente alto para que todos escucharan. ¿Sabes qué pienso, Ellen? Creo que le tienes envidia a mi madre, Patricia. Ella tiene dinero de verdad. Puede darnos cosas sin recordárnoslo cada 5 minutos. Tú solo das para manipular. El silencio fue sepulcral. Mis hermanas me miraban con lástima. Mis sobrinos y sobrinas no sabían a dónde mirar. Kevin no dijo nada. No me defendió. Solo se quedó ahí, dejando que su esposa me humillara en mi propia casa, enfrente de mi propia familia. Sentí como si el mundo se me viniera encima. 35 años de sacrificios, de lavarme las manos hasta sangrar de fregar los pisos de otros, de comer frijoles para que él pudiera comer carne. De usar la misma ropa durante años para poder comprarle todo lo que necesitara. Todo eso reducido a manipulación, a chantaje emocional. Pero no terminó ahí. Kevin finalmente abrió la boca y lo que dijo fue el golpe final. Mamá, tal vez Jessica tenga razón. Tal vez necesites entender que pagar las cuentas no te convierte automáticamente en familia.
La familia se gana con respeto, no con dinero. Fuera de aquí, dije entonces, con una calma que hasta a mí me sorprendió. Sal de mi casa ahora mismo. Kevin se levantó de la mesa con una arrogancia que yo no le había enseñado. Jessica lo siguió, pero antes de irse se volteó hacia mí con una sonrisa que me heló la sangre. Gracias por aclarar las cosas, Ellen. Ahora sabemos exactamente qué lugar ocupas en nuestras vidas. La puerta se cerró de golpe, haciendo un estruendo que retumbó en toda la casa. Mis hermanas permanecieron en silencio. Mis sobrinos y sobrinas miraban sus platos, sin atreverse a decir nada. Susan fue la primera en hablar. Ellen, no puedes dejar que te traten así. Ese chico ha olvidado todo lo que hiciste por él. Pero yo ya no escuchaba. En mi mente, las palabras de Kevin se repetían una y otra vez: pagar las cuentas no te convierte en familia. Después de todo lo que había sacrificado, después de haber renunciado a mi propia vida para construir la suya, yo no era familia para él. Solo era una molestia, un estorbo que inconvenientemente le recordaba cuánto costaba mantenerlo. Mi hermana Susan se acercó y me abrazó. Podía sentir su indignación, su rabia por lo que acababa de presenciar. Ese chico no tiene vergüenza, Ellen. Después de todo lo que hiciste por él, trabajaste como una esclava para darle educación y que tuviera una vida mejor que la nuestra. Las lágrimas empezaron a rodar, pero no eran solo de tristeza. Era pura humillación. Habían logrado humillarme frente a toda mi familia, reduciendo 35 años de sacrificios a una simple manipulación. Susan seguía hablando, pero sus palabras me llegaban como ecos lejanos. ¿Recuerdas cuando Kevin era pequeño y se puso neumonía? Trabajaste en 3 trabajos para pagar el hospital privado. Y cuando quiso estudiar ingeniería, hasta vendiste tus aretes de boda para pagar su universidad. Cada palabra de mi hermana era como un cuchillo que se hundía más, porque tenía razón. Yo había vendido todo lo que tenía de valor para invertir en el futuro de Kevin. Había renunciado a reconstruir mi vida amorosa porque ningún hombre quería estar con una mujer cuya única prioridad era su hijo. Había vivido en la misma humilde casita por 30 años porque cada centavo extra iba para Kevin. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi cocina vacía y lloré como no había llorado desde que murió mi esposo. Pero entre las lágrimas, algo más estaba creciendo dentro de mí, una rabia fría, calculada, que nunca había sentido. Porque Kevin y Jessica no sabían algo muy importante, algo que había mantenido en secreto durante los últimos 6 meses. La señora Grace, una de las empleadoras para las que trabajé durante 30 años, había fallecido en junio. En su testamento, me dejó 850,000 pesos. 850,000 pesos que nadie sabía que tenía. Ni Kevin, ni Jessica, ni siquiera mis hermanas. La señora Grace no tenía hijos, y en sus últimos años, yo fui más que su empleada doméstica. Fui su compañera, su confidente, casi una hija para ella. Cuando el abogado Samuel me leyó el testamento, no podía creer lo que escuchaba. La señora Grace había dejado una carta explicando su decisión. Ellen es la única persona que me cuidó con amor genuino, sin esperar nada a cambio. Merece vivir sus últimos años con dignidad y sin preocupaciones económicas. Durante 6 meses guardé ese secreto, sin saber qué hacer con tanto dinero. Pensé en contarle a Kevin, en ayudarlo a pagar su casa por completo, en asegurar su futuro. Pero algo siempre me detenía. Una voz interna que me decía: espera, observa, no te apresures. Ahora entiendo por qué. Al día siguiente, desperté con una claridad mental que no había tenido en años. Me vestí con mi mejor ropa, esa falda gris que guardaba para ocasiones especiales, y salí de casa. Mi primera parada fue el banco, donde tenía guardados los papeles de la herencia. Necesitaba organizar mis finanzas y planear mis próximos movimientos con mucho cuidado. El gerente del banco, el señor Gregory, me recibió con una sonrisa. Él había manejado toda la transacción de la herencia y conocía perfectamente mi situación. Señora Ellen, ¿en qué puedo ayudarla hoy?, preguntó. Quiero cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas para mi hijo Kevin, dije con voz firme. Todas. El pago de su casa, su carro, sus tarjetas de crédito, todo.
El señor Gregory se sorprendió. Durante años había procesado esas transferencias. Sabía que prácticamente no me quedaba dinero cada mes para cubrir los gastos de Kevin. Me había visto llegar a finales de cada mes con billetes arrugados, producto de mi trabajo como empleada doméstica, para asegurarme de que los pagos de mi hijo estuvieran cubiertos. ¿Está segura, señora Ellen? Son pagos importantes. La hipoteca, el préstamo del carro, 3 tarjetas de crédito distintas. Estamos hablando de casi 3,000 pesos al mes. Completamente segura. Y quiero que la cancelación sea efectiva de inmediato. Firmé todos los papeles necesarios. El señor Gregory me explicó que Kevin recibiría notificaciones de todos los bancos y empresas informándole que los pagos habían sido suspendidos. Y que tendría aproximadamente una semana antes de que comenzaran a cobrarle cargos por retraso. Una semana. Kevin tendría una semana para darse cuenta de que su cajero automático personal había dejado de funcionar. Mi siguiente parada fue una boutique en el centro, un lugar elegante al que nunca había entrado porque todo parecía demasiado caro. Pero ese día era diferente. Tenía 850,000 pesos en el banco y 35 años de sacrificios que compensar. La vendedora, una joven elegante, me miró de pies a cabeza al entrar. Probablemente pensó que me había equivocado de tienda, que una empleada doméstica de 67 años no tenía nada que hacer allí. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó con una sonrisa forzada. Quiero un vestido, dije. Algo elegante, negro, porque voy a un funeral. No estaba mintiendo. Iba al funeral de la Ellen sumisa. De la Ellen que tragaba insultos, de la Ellen que creía que el amor se demostraba dejándose humillar. Esa Ellen había muerto anoche en mi cocina. El vestido que elegí costaba más que mi salario mensual como empleada doméstica. Negro, elegante, con un corte que me hacía ver como lo que ahora era, una mujer con poder. También me compré zapatos de tacón alto, un bolso de piel auténtica y aretes de perlas. Salí de esa boutique sintiéndome una persona completamente nueva. Esa tarde, mientras caminaba por el centro con mis compras, sonó mi teléfono. Era Kevin. Por primera vez en años, me llamaba. Mamá, necesito hablar contigo. Sucedió algo raro con los bancos. Su voz sonaba preocupada, confundida, casi desesperada. Sonreí mientras seguía hablando. Recibí como 10 notificaciones distintas diciendo que los pagos automáticos fueron cancelados. Debe ser un error del sistema. No cambiaste nada en tu cuenta, ¿verdad? Qué extraño, Kevin, respondí con la voz más dulce que pude. ¿Y esos pagos para qué eran? Ya sabes, mamá, lo de siempre. La casa, el carro, las tarjetas. Los pagos que nos ayudabas a cubrir. Ahora decía ayudabas a cubrirnos. Ya no era manipulación, ya no era obsesión con el dinero. Ahora decía ayuda. Qué rápido cambian las palabras cuando necesitas algo. Kevin, anoche tú y tu esposa me dejaron muy claro que pagar las cuentas no me convierte en familia. Así que decidí dejar de pagarlas. El silencio al otro lado del teléfono fue glorioso. Me imaginaba su cara, su pánico, su desesperación mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Mamá, espera. No puedes hacer eso. Tengo compromisos, obligaciones. Si no pago la hipoteca este mes, me van a cobrar intereses. El banco podría iniciar un proceso de embargo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, Kevin? Tú mismo dijiste que pagar cuentas no me convierte en familia. Así que no soy responsable de las cuentas de alguien que no es mi familia. Pero, mamá, yo no quise. ¿No quisiste qué? ¿Que soy un cajero automático? ¿Que estoy obsesionada con el dinero? ¿Que manipulo con mis pagos? Porque eso es exactamente lo que dijiste. La voz de Kevin empezó a quebrarse. Era la primera vez en años que lo escuchaba así, vulnerable, asustado. Pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. Mamá, por favor, tenemos que hablar. Ven a la casa, podemos arreglar esto. No, Kevin. Tu casa es tu problema ahora. Yo tengo mis propios planes. Colgué el teléfono y lo apagué.
durante 35 años, había estado disponible las 24 horas del día. Eso también había terminado. Esa misma tarde tomé un taxi hacia el hotel más elegante de la ciudad, el Gran Plaza, un lugar al que solo había ido una vez, cuando llevé ropa limpia para uno de mis empleadores que se hospedaba allí. Nunca imaginé que algún día sería yo la huésped. La recepcionista me miró con extrañeza cuando pedí la suite más cara disponible, una mujer mayor vestida con ropa sencilla, pidiendo alojamiento de lujo. Pero cuando saqué mi nueva tarjeta de crédito, la que el banco me dio después de la herencia, su actitud cambió por completo. Será un placer tenerla, señora Ellen. ¿Cuántas noches se quedará con nosotros? Una semana para empezar. La suite era más grande que toda mi casa. Tenía sala, recámara con una cama enorme, baño con jacuzzi y una vista espectacular de la ciudad. Me senté en el sofá de piel y, por primera vez en décadas, me permití respirar sin preocupaciones. Al día siguiente, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Kevin, Jessica, números desconocidos. Decidí encenderlo solo para escuchar los mensajes de voz. El primero era de Kevin, y su desesperación era evidente. Mamá, por favor contesta. Jessica está muy preocupada. Dice, tal vez fuimos demasiado duros contigo. Podemos hablar, encontrar una solución. El segundo mensaje era de Jessica, y su tono había cambiado por completo. Ya no era la mujer arrogante de hace 2 días. Ellen, soy Jessica. Creo que hubo un malentendido. Kevin me contó lo que pasó con los bancos. Podemos sentarnos a hablar como familia. Como familia. Ahora que necesitaban dinero, yo era familia otra vez. El tercer mensaje me sorprendió. Era de Patricia, la madre de Jessica, la mujer rica de la que supuestamente estaba celosa. Señora Ellen, le habla Patricia. Mi hija me contó lo que pasó. Me gustaría hablar con usted. Creo que podemos encontrar una solución que beneficie a todos. Beneficia a todos. Qué curioso. Cuando me humillaron, a nadie se le ocurrió beneficiarme a mí. Pero el cuarto mensaje fue el que más me divirtió. Era Kevin otra vez, pero esta vez llorando. Mamá, no sé qué hacer. Jessica está furiosa. Dice que es mi culpa. Su mamá la presiona para que me deje si no arreglo esto. Van a quitarme la casa, el carro, todo. Por favor, mamá. Sé que no lo merezco, pero eres mi madre. No puedes abandonarme así. Ahora, yo era su madre. Cuando todo se derrumbaba, cuando desesperadamente necesitaba ayuda, entonces se acordó de que yo era su madre. Esa tarde, decidí darme un lujo que nunca había tenido. Fui a un spa. Me hicieron masajes, tratamientos faciales, manicure, pedicure. Mientras los especialistas trabajaban en mí, reflexionaba sobre mi nueva realidad. Por primera vez en 35 años, nadie dependía de mí. Nadie esperaba que resolviera sus problemas económicos. Al regresar al hotel, encontré al conserje esperándome con un sobre. Señora Ellen, un joven vino a dejarle esto. Dijo que era muy urgente. Era una carta escrita a mano por Kevin, con la misma letra que yo le había enseñado de niño. Mamá, no sé si leerás esto, pero tengo que intentarlo. Sé que me equivoqué. Sé que Jessica se equivocó. Estábamos estresados, bajo mucha presión, y descargamos nuestra frustración contigo. No hay excusa para eso. Pero mamá, soy tu hijo. El mismo niño que abrazaste cuando tuvo pesadillas. El mismo al que cuidaste cuando estuvo enfermo. No puedes borrar todo eso por una sola discusión. Te necesito, mamá. Te amo. Rasgó la carta en pedacitos y la tiró a la basura. Fácil hablar de amor cuando se necesita dinero. ¿Dónde estaba ese amor cuando me humillaron frente a toda la familia? Al día siguiente, decidí hacer algo que Kevin nunca esperaría. Fui a visitar a mi antigua empleadora, la señora Carol, una mujer mayor que siempre me había tratado con respeto. Ella se sorprendió al verme tan elegante, tan cambiada. Ellen, qué maravilla verte. Te ves espléndida. ¿Cómo estás? Le conté toda la historia.
Carol escuchó atentamente, sin juzgar, sin tomar partido. Al final, dijo algo que me marcó profundamente. Ellen, he criado a 3 hijos, y te voy a decir algo que aprendí con los años. A veces, la mayor demostración de amor hacia un hijo es dejar que caiga. Dejar que aprenda lo que cuesta la vida cuando no tiene a mamá resolviendo todo por él. Tenía razón. Durante 35 años, yo había sido el colchón que amortiguaba todas las caídas de Kevin. Nunca le había permitido enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Nunca había aprendido el verdadero valor del dinero porque siempre sabía que mamá estaría ahí para rescatarlo. Esa noche, en mi suite del hotel, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Llamé al abogado Samuel, el mismo que había manejado la herencia de la señora Grace. Samuel, necesito consultarte sobre algo. ¿Qué opciones legales tengo si alguien me ha difamado públicamente y me ha causado intencionalmente daño emocional? ¿Está pensando en demandar a alguien, señora Ellen?, preguntó Samuel. Estoy pensando en protegerme y en asegurarme de que las personas que me han lastimado entiendan que sus acciones tienen consecuencias. Samuel me explicó las opciones: demanda por daños morales, por difamación, por daño psicológico, todo documentado, todo legal, todo perfectamente justificado. ¿Tiene pruebas de lo que me está diciendo?, preguntó. Sonreí, porque lo que Kevin y Jessica no sabían era que, durante los últimos meses, cada vez que venían a mi casa, había grabado nuestras conversaciones. Tenía todas sus humillaciones, todo su desprecio, todas sus palabras venenosas guardadas en mi teléfono. Samuel, tengo más pruebas de las que puedes imaginar. Samuel revisó las grabaciones que llevé a su oficina. Su expresión cambió por completo mientras escuchaba las palabras de Kevin y Jessica. Especialmente cuando llegó a la parte donde Jessica susurró que yo estaba celosa de su madre y Kevin declaró que pagar las cuentas no me hacía familia. Señora Ellen, esto es más que suficiente para una demanda por daños morales. Las humillaciones fueron públicas, deliberadas y claramente causaron un daño emocional. Además, tenemos el agravante de que usted es una persona mayor, lo que aumenta la gravedad del caso. Perfecto. Quiero que prepares todo, pero primero les voy a dar una última oportunidad para disculparse públicamente. Una última oportunidad. Sí. Quiero ver hasta dónde están dispuestos a llegar. Quiero que retracten todo, que se disculpen conmigo frente a la misma familia que fue testigo de la humillación. Si no lo hacen, procederemos con la demanda. Samuel sonrió. Era un hombre mayor, con experiencia en casos familiares, y entendió perfectamente mi estrategia. Creo que es una idea excelente. Mientras tanto, prepararé toda la documentación legal. Salí del despacho del abogado sintiéndome poderosa por primera vez en décadas. Había tomado el control de mi vida. Había dejado de ser una víctima para convertirme en la protagonista de mi propia historia. Esa tarde decidí llamar a Kevin. Contestó en el primer timbrazo, como si hubiera estado esperando desesperadamente mi llamada. Mamá, por fin. Estaba muy preocupado. ¿Dónde estás? He ido a tu casa 3 veces y no estabas. Estoy en un lugar donde puedo pensar con claridad, Kevin. Lejos del ambiente tóxico donde fui humillada. Mamá, sobre eso. Jessica y yo hemos estado hablando. Creemos que todos nos dejamos llevar esa noche. Tal vez podríamos sentarnos y hablar. Sentarnos a hablar después de lo que me dijiste frente a toda la familia, después de reducir 35 años de sacrificio a mera manipulación. Mamá, por favor. Estamos pasando por un momento muy difícil. Los bancos ya empezaron a llamar. Si no pago esta semana, van a iniciar el proceso de embargo. Ah, ahora sí están pasando por un momento difícil. Cuando me humillaron, yo estaba pasando por algo difícil, ¿verdad? Kevin suspiró al otro lado del teléfono. Podía sentir su frustración, su desesperación creciente. ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Qué necesitas para que arreglemos esto? Quiero que tú y Jessica organicen una reunión con la misma familia que fue testigo de mi humillación. Quiero que se disculpen públicamente, que reconozcan todo lo que hicieron mal, que admitan que sus palabras fueron injustas y crueles. ¿Una reunión familiar para disculparse? Exactamente.
Y quiero que Patricia también esté presente, la madre rica de Jessica, la de la que supuestamente estoy celosa. Quiero conocerla personalmente. Mamá, no sé si Patricia quiera venir. Está, bueno, muy ocupada. Kevin, o haces lo que te pido o te encargas de tus problemas financieros tú solo. Tú mismo decidiste que pagar cuentas no me convierte en familia. Perfecto. Entonces no tengo ninguna obligación familiar de ayudarte. Está bien, está bien. Organizaré la reunión. ¿Cuándo? Mañana en la noche, en la casa de mi hermana Susan. Terreno neutral. Y Kevin, más te vale venir con una actitud completamente diferente. Colgué el teléfono y llamé de inmediato a Susan para contarle el plan. Hermana, ¿nos podrías prestar tu casa mañana para una reunión familiar? Claro, Ellen, pero dime, ¿qué tienes planeado? Justicia, Susan. Justicia simple. Al día siguiente, me preparé como si fuera la batalla más importante de mi vida. Me puse el elegante vestido negro que había comprado, los tacones altos y los aretes de perlas. Me arreglé el maquillaje y el cabello en el salón de belleza del hotel. Cuando me miré al espejo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Era elegante, poderosa, segura de sí misma. Llegué a la casa de Susan exactamente a la hora acordada. Mi hermana me recibió con los ojos abiertos de par en par. Ellen, te ves espectacular. ¿Qué te hiciste? Me encontré, hermana. Después de 67 años, por fin me encontré. Kevin llegó 15 minutos tarde, como siempre. Jessica estaba con él, pero su actitud era completamente diferente. Nada de arrogancia, nada de superioridad. Parecía nerviosa, casi asustada. Y detrás de ellos llegó una mujer que supuse era Patricia. Patricia tenía alrededor de 58 años, vestida con elegancia, pero no tanto como Jessica había presumido. De hecho, su ropa se veía cara, pero no nueva, como si la hubiera comprado hace tiempo. Sus joyas también lucían auténticas, pero gastadas. Había algo en ella que no encajaba con la imagen de mujer rica que Jessica había pintado. Ellen, un placer. Soy Patricia, la madre de Jessica. Lamento mucho lo que pasó la otra noche. Su tono era conciliador, casi servil, nada que ver con la arrogancia que esperaba encontrar. Nos sentamos en la sala de Susan, Kevin y Jessica en un sofá, Patricia en una silla, yo en el sillón principal. Mi hermana permaneció de pie, testigo silenciosa de lo que estaba por suceder. Bueno, me dijeron que querían disculparse, empecé con voz tranquila. Te escucho, dijo Kevin. Kevin aclaró la garganta, visiblemente incómodo. Mamá, Jessica y yo hemos reflexionado mucho sobre lo que pasó. Nos dimos cuenta de que nuestras palabras fueron muy duras, muy injustas. Has sido una madre extraordinaria. Has sacrificado mucho por mí. Sus palabras sonaban ensayadas, vacías. No había emoción real, solo necesidad. Jessica tomó la palabra. Ellen, yo también quiero disculparme. Estaba estresada esa noche, bajo mucha presión en el trabajo, y dije cosas que no debía. Eres una mujer admirable, trabajadora, y mereces respeto. Más palabras vacías. Podía ver en sus ojos que solo querían terminar con esta farsa para poder pedirme dinero otra vez. ¿Y tú, Patricia, también te disculpas?, le pregunté directamente. Patricia me miró sorprendida, como si no esperara ser incluida. Bueno, yo no estuve presente esa noche, pero si mis comentarios a través de Jessica te ofendieron de alguna manera, por supuesto, me disculpo. Tus comentarios a través de Jessica, dije. ¿Te refieres a cuando tu hija me dijo que estaba celosa de ti porque tienes dinero de verdad? El silencio fue sepulcral. Patricia se puso visiblemente nerviosa. Jessica la miraba con pánico. Estaba claro que algunas mentiras estaban a punto de salir a la luz. Bueno, eso debe haber sido un malentendido, dijo Patricia. Sonreí. Era el momento perfecto para la primera revelación. Qué curioso, Patricia. Porque según mis investigaciones, no tienes tanto dinero como afirmas. De hecho, tengo entendido que estás bastante endeudada.
El rostro de Patricia palideció por completo. Jessica la miró horrorizada, como si acabara de descubrir que toda su vida había sido una mentira. Kevin no entendía nada, pero podía sentir la tensión llenando la habitación. Investigaciones, tartamudeó Patricia. No sé de qué estás hablando. Saqué una carpeta que había traído conmigo. Samuel había sido muy eficiente en conseguir información. Patricia Ramírez, 58 años, divorciada desde hace 3 años. Tu exesposo se quedó con la mayor parte de los bienes en el divorcio porque descubrió que habías estado gastando compulsivamente y ocultando deudas. Actualmente debes 200,000 pesos entre tarjetas de crédito, préstamos personales y una hipoteca en mora. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Jessica miraba a su madre como si le estuviera viendo por primera vez en su vida. Mamá, ¿es eso cierto?, susurró Jessica. Patricia intentó recomponerse, pero su voz temblaba al hablar. Esos son asuntos privados. No tienes derecho a investigar mi vida personal. Si tengo todo el derecho, cuando permites que tu hija me humille usando tu supuesto dinero como excusa. Cuando ella me dice que estoy celosa de tu dinero, cuando en realidad ni siquiera tienes para pagar tus propias deudas. Kevin finalmente habló, con la voz confundida. Jessica, no entiendo. Siempre decías que tu mamá era millonaria, que tenía propiedades, inversiones. Jessica ni siquiera podía hablar. Las lágrimas comenzaron a recorrer sus mejillas mientras la verdad se desplomaba ante todos. Seguí leyendo el informe. Además, Patricia trabaja como vendedora en una tienda departamental, con un salario que apenas le alcanza para el alquiler de su departamento. Las joyas que usa son imitaciones compradas en tiendas de segunda mano. El coche que maneja está a punto de ser embargado. Ya basta, gritó Patricia, perdiendo completamente la compostura. No tienen derecho a exponer mi vida así. No tienes derecho, igual que tú no tenías derecho a permitir que tu hija me humillara basándose en mentiras. Igual que tú no tenías derecho a hacerme sentir inferior por no tener tu supuesto dinero. Jessica finalmente encontró voz, pero era apenas un susurro quebrado. Mamá, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué me hiciste creer que éramos ricos? Patricia se quebró por completo. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras la verdad salía a raudales. Porque quería que estuvieras orgullosa de mí. Porque cuando tu papá me dejó, me quedé con nada. Perdí la casa, los carros, todo. Pero no quería que supieras que tu madre era un fracaso. Los sollozos de Patricia llenaban la habitación. Jessica la miraba con una mezcla de horror y compasión, mientras Kevin trataba de procesar toda la información. Así que, cuando Jessica me dijo que estaba celosa de su madre rica, continué, en realidad estaba defendiendo a una mujer que tiene más deudas que yo jamás tuve. ¡Qué irónico! Kevin finalmente reaccionó, volviéndose hacia Jessica con furia. ¿Me estás diciendo que humillamos a mi madre basándonos en mentiras? ¿Que esa familia rica de la que tanto presumías no existe? No lo sabía, gritó Jessica. Mi mamá me mintió toda la vida. Pero eso no justifica lo que me hicieron, interrumpí. Mentiste sobre tu situación económica o no, pero el desprecio fue real. La humillación fue real. El dolor que me causaron fue real. Me levanté del sillón y caminé hacia Kevin. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto, hijo? Que mientras ustedes creían ser superiores a mí, mientras me trataban como una molestia, yo tenía 850,000 pesos en el banco. Las 3 personas frente a mí estaban petrificadas. Kevin abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Jessica dejó de llorar, totalmente impactada. Patricia levantó la cabeza lentamente. ¿Qué dijiste?, murmuró Kevin. 850,000 pesos, dije. Una herencia que recibí hace 6 meses de la señora Grace, para quien trabajé durante 30 años. Dinero que planeo usar para asegurar tu futuro, Kevin. Dinero que iba a invertir en una casa más grande para toda la familia. Saqué mi estado de cuenta y se lo mostré. Sus ojos se abrieron al ver la cifra. Imposible, susurró Jessica. Muy posible. Resulta que la ama de llaves que ambos despreciaban es más rica que toda su familia junta.
La mujer que supuestamente estaba celosa de la pobreza fingida de Patricia, en realidad podía comprar y vender todo lo que ustedes tenían 10 veces. Kevin se levantó de golpe. Mamá, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué lo guardaste en secreto? Porque quería ver quiénes eran realmente cuando pensaban que yo no tenía nada que ofrecer, respondí. Quería ver si me respetarían como persona o solo como una fuente de dinero. La respuesta se volvió muy clara esa noche de Navidad, continué. Cuando pensaban que yo era solo una pobre ama de llaves, me trataron como basura. Me humillaron. Me despreciaron. Me dijeron que pagar cuentas no me convertía en familia. Patricia finalmente habló, con la voz temblorosa. Señora Ellen, si hubiéramos sabido. ¿Qué? Pregunté. Que usted nos habría tratado mejor. Habría fingido respeto por mi dinero. Ese es exactamente el problema, dije. El respeto no debería depender de cuánto dinero tenga alguien en el banco. Susan, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Ellen tiene razón. Vi cómo la trataron esa noche. Fue cruel, injusto y doloroso de presenciar. Kevin se acercó a mí, con lágrimas en los ojos. Mamá, cometí un error terrible. No lo sabía. No pensé. No me di mis palabras. Pero soy tu hijo. Tienes que perdonarme. ¿Por qué tendría que perdonarte? Pregunté. Porque ahora sabe que tienes dinero. Porque ahora me necesitas más que nunca. No, mamá. Porque te amo. Porque eres mi madre y yo la regué. Si me amas, Kevin, ¿por qué me trataste así cuando pensabas que no tenía nada que darte? ¿Dónde estaba ese amor cuando me humillaste frente a toda la familia? No pudo responder, porque no había una respuesta válida. La verdad era evidente. Su amor era condicional a mi utilidad financiera. Jessica también se acercó, completamente destrozada. Ellen, sé que estoy más allá del perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero por favor, dame la oportunidad de enmendarlo. ¿Cómo piensas enmendarlo, Jessica? Pregunté. ¿Devolviéndome mi dignidad? ¿Borrando la humillación pública? ¿Sanando las heridas emocionales que me causaste? Ella no pudo responder, porque sabía que hay cosas que no se pueden deshacer. Miré a los tres. Tan vulnerables ahora. Tan diferentes de aquella noche de Navidad cuando se sentían superiores a mí. Ahora van a experimentar algo que yo viví durante 35 años, la incertidumbre financiera. Van a saber lo que se siente no tener a alguien que resuelva sus problemas económicos. Van a aprender el verdadero valor del dinero. ¿Qué quieres decir?, preguntó Kevin, aunque ya sabía la respuesta. Que van a enfrentar sus deudas solos. Que van a aprender a vivir sin el cajero automático que tanto despreciaron. Pero mamá, tartamudeó Kevin. No puedo perder la casa. Jessica perderá su trabajo si terminamos en la calle. Tenemos una vida construida. ¿Una vida construida con mi dinero? Con mis sacrificios, interrumpí. Esa no es su vida, Kevin. Es la vida que yo les di mientras me despreciaban por dársela. Jessica cayó de rodillas frente a mí, sollozando incontrolablemente. Por favor, Ellen. Sé que no lo merezco, pero te lo suplico. Podemos cambiar. Podemos ser diferentes. Dame la oportunidad de demostrarte que puedo ser la nuera que mereces. Tuviste 32 años para ser la nuera que merezco, Jessica. Elegiste ser cruel, despectiva y abusiva. Esas decisiones tienen consecuencias. Patricia también se acercó, con desesperación en la voz. Señora Ellen, asumo toda la responsabilidad. Fue mi culpa llenar la cabeza de Jessica con mentiras sobre mi situación, pero por favor, no castigue a mi hija por mis errores. Su hija es una adulta de 32 años, Patricia le respondí. Ella eligió humillarme basándose en información falsa que nunca se molestó en verificar. Eligió tratarme como basura porque pensó que podía salirse con la suya. Me dirigí a la puerta, pero antes de salir, me giré para mirarlos por última vez. Durante 6 meses guardé en secreto mi herencia, esperando el momento adecuado para decírselo. Pensé hacerlo en Navidad.
Pensé que sería un regalo perfecto para toda la familia. Pero ustedes me mostraron quiénes eran realmente antes de que tuviera la oportunidad. Kevin se levantó de golpe. Entonces, todo esto es venganza. ¿Nos tendiste una trampa? No, Kevin, dije. Una trampa habría sido fingir pobreza para ponerlos a prueba. Simplemente no mencioné mi buena fortuna. Ustedes eligieron tratarme mal sin ninguna provocación de mi parte. Pero somos familia, gritó desesperado. ¿Familia? Usted mismo dijo que pagar cuentas no me hace familia. Apliquemos esa lógica. Humillar, despreciar y maltratar tampoco los hace familia. Salí de la casa de Susan sintiéndome liberada, pero también emocionalmente agotada. El taxi me esperaba afuera para llevarme de regreso al hotel. Durante el trayecto, reflexioné sobre lo que acababa de suceder. Había expuesto todas las mentiras. Había revelado mi verdadera situación. Pero sabía que esto era solo el principio. Cuando llegué al hotel, encontré múltiples mensajes en mi teléfono. Kevin había llamado 20 veces en los últimos 30 minutos. Jessica había enviado mensajes de texto desesperados. Incluso Patricia, de alguna manera, había conseguido mi número y dejado mensajes de voz suplicantes. Decidí escuchar solo uno de los mensajes de Kevin. Mamá, por favor, no hagas esto. Sé que la regamos. Sé que fuimos crueles contigo, pero somos tu familia. Somos todo lo que tienes en este mundo. Sin nosotros, estarás sola para siempre. ¿Eso es lo que quieres? ¿Estar sola con tu dinero? Sus palabras me enfurecieron más que todos los insultos de la noche de Navidad. Ahora resulta que yo los necesitaba. Que sin ellos, estaría sola para siempre. La misma manipulación emocional, pero ahora con desesperación añadida. Llamé de inmediato a Samuel. Abogado, proceda con la demanda. Quiero que presente todos los documentos esta noche. ¿Está segura, señora Ellen? Una vez que iniciemos el proceso legal, no hay vuelta atrás. Completamente segura. Quiero que demandemos por daños morales, difamación y daño psicológico. Tengo las grabaciones. Tengo testigos. Tengo todo lo que necesita. Perfecto. Presentaré la demanda mañana por la mañana. ¿Qué monto considera adecuado? 100,000 pesos, dije. Y quiero que sea pública. Quiero que toda la ciudad sepa lo que me hicieron. Al día siguiente, la demanda fue el tema de toda la vecindad. El abogado había contactado a un periodista local, y la historia de la ama de llaves millonaria que demandaba a su hijo ingrato se difundió como pólvora. Mi teléfono no dejaba de sonar. Números desconocidos, reporteros queriendo entrevistas, vecinos curiosos. Pero las llamadas que más dolían eran las de Kevin. Cada vez más desesperado, cada vez más suplicante. Decidí contestar una de sus llamadas. La 10ª del día. Mamá, por favor, detén esto. La demanda salió en el periódico. Todos están hablando de nosotros. Jessica perdió su trabajo. La despidieron por el escándalo. Los vecinos nos señalaban en la calle. ¿Y cómo crees que me sentí cuando me humillaste frente a toda la familia? ¿Cómo crees que me sentí cuando me trataste como basura? Pero mamá, esto ya es demasiado. Una cosa es que nos dejes sin dinero, pero otra muy distinta es arruinar nuestra reputación, nuestros trabajos, nuestras vidas. Una cosa es cometer un error, Kevin. Otra muy distinta es humillar deliberadamente a tu madre durante años y luego esperar que no haya consecuencias. No fueron años. Fue una sola noche. Le respondí. ¿De verdad crees que todo empezó esa noche de Navidad? ¿Cuántas veces Jessica me trató con desprecio? ¿Cuántas veces me hiciste sentir que era una carga? ¿Cuántas veces ignoraste mis sentimientos? Kevin quedó en silencio porque sabía que tenía razón. El desprecio había sido constante, gradual, sistemático. La noche de Navidad solo había sido la gota que derramó el vaso. Mamá, dijo. Está bien. Acepto que fuimos crueles. Acepto que te lastimamos. Pero, ¿cuál es tu plan? ¿Destruirnos por completo?
Mi plan es que aprendan que las acciones tienen consecuencias. Que el respeto se gana, no se compra. Que tratar mal a las personas, especialmente a tu madre, no es algo que puedas hacer sin enfrentar las consecuencias. ¿Y luego qué? Cuando hayamos perdido todo, cuando estemos en la calle, cuando Jessica y yo nos hayamos divorciado porque no pudimos soportar la presión, ¿qué habrás ganado con eso? Habré recuperado mi dignidad. Habré recuperado la tranquilidad de saber que ya no permití que me trataran como basura. Esa tarde, mientras tomaba té en la terraza de mi suite, reflexioné sobre las palabras de Kevin. ¿Qué iba a ganar realmente con todo esto? ¿Me devolvería la venganza a los 35 años de sacrificio? ¿Curaría las heridas emocionales? Pero entonces recordé el rostro de Jessica cuando me susurró que estaba celosa de su madre. Recordé la frialdad en los ojos de Kevin cuando me dijo que pagar las cuentas no me convertía en su familia. Recordé la humillación pública, las risas crueles, el desprecio absoluto. No, esto no era solo venganza. Esto era justicia. Esto era poner límites después de toda una vida sin hacerlo. Esto era enseñarles que incluso la paciencia infinita de una madre tiene un punto de quiebre. Esa noche tomé una decisión que cambiaría el rumbo de toda esta historia. Iba a hacer algo que Kevin nunca esperaría. Algo que lo golpeara donde más le dolía, en su orgullo público. Al día siguiente me desperté con una idea que me llenó de una energía que no sentía desde hacía años. Si Kevin quería jugar sucio, si quería manipular la situación a su favor, yo le iba a enseñar lo que realmente significa tener poder. Llamé a Samuel y le pedí que organizara una conferencia de prensa. Quería contar mi historia públicamente, con todos los detalles, todas las pruebas, todas las grabaciones. Si la historia ya estaba en el periódico local, era mejor que la gente escuchara mi versión completa. Señora Ellen, ¿está segura de que quiere exponerse de manera tan pública?, preguntó Samuel. Samuel, durante 67 años he vivido en las sombras, trabajando en silencio, soportando humillaciones privadas. Es hora de que el mundo sepa quién soy realmente. La conferencia de prensa se programó para el viernes por la tarde en el salón principal del hotel donde me hospedaba. Samuel contactó a varios medios locales y algunos nacionales. La historia había despertado curiosidad, una ama de casa millonaria demandando a su propio hijo por abuso emocional. Mientras tanto, Kevin había comenzado una campaña desesperada para limpiar su nombre. Había creado perfiles en redes sociales contando su versión de los hechos, presentándome como una madre vengativa y manipuladora que estaba destruyendo a su familia por un malentendido. Sus publicaciones decían cosas como, mi madre nos está castigando por una discusión normal de familia. Cortó todo apoyo económico de la noche a la mañana y ahora nos demanda por $100,000. ¿Esto es lo que hace una madre amorosa? Los comentarios estaban divididos. Algunos lo apoyaban, diciendo que yo era una madre tóxica. Otros lo criticaban, especialmente cuando comenzaron a circular rumores sobre los detalles de lo que realmente había pasado aquella Navidad. Pero lo que más me molestó fue ver que Jessica también había empezado a publicar en sus redes sociales. Subió fotos de ella llorando con mensajes como: perdí mi trabajo por un malentendido familiar. Mi suegra decidió arruinarnos la vida porque tuvimos una discusión. ¿Dónde está la compasión cristiana? Compasión cristiana. Después de humillarme públicamente, ahora hablaba de compasión cristiana. El jueves por la noche, el día antes de mi conferencia de prensa, Kevin hizo algo que nunca pensé que haría. Creó una transmisión en vivo en Facebook para contar la verdad sobre lo que estaba pasando. Me enteré porque mi hermana Susan me llamó alterada. Ellen, Kevin está transmitiendo en vivo. Está diciendo cosas terribles sobre ti. Dice, se volvió loca con el dinero, siempre fue manipuladora, se está vengando porque nos casamos. Encendí mi computadora y entré a su transmisión. Había más de 500 personas viendo. Kevin estaba en su sala, con Jessica a su lado llorando, haciendo el papel de las víctimas perfectas. Mi madre recibió una herencia hace 6 meses y no nos dijo nada, decía Kevin. Luego, cuando tuvimos una pequeña discusión familiar en Navidad, decidió castigarnos cortando todo el apoyo económico que nos daba. Ahora hemos perdido la casa, Jessica perdió su trabajo y nos está demandando por $100,000.
Los comentarios en vivo eran una mezcla de apoyo y críticas. Algunos decían, tu madre los apoyó durante años. Deberías estar agradecido. Otros comentaban, una madre no debería abandonar así a sus hijos. Pero lo que más me enfureció fue cuando Kevin empezó a llorar frente a la cámara. Solo quiero recuperar a mi madre, decía. Sé que cometimos errores, pero ella era todo lo que teníamos. Ahora vive en un hotel de lujo mientras nosotros nos quedamos sin nada. ¿Es eso justo? Jessica tomó la palabra, limpiándose las lágrimas de manera teatral. Ellen siempre controlaba el dinero. Siempre nos recordaba cuánto gastaba en nosotros. Aquella noche de Navidad, cuando le dijimos que eso nos molestaba, explotó. Nos echó de su casa y al día siguiente canceló todos nuestros pagos. Mentira, grité frente a la pantalla. Estaban distorsionando completamente lo que había pasado. Vi que los comentarios empezaban a cambiar de tono. Cada vez más personas los apoyaban, viéndolos como víctimas de una madre cruel y vengativa. Kevin era muy hábil manipulando las emociones de la gente. Solo queremos reconciliarnos como familia, continuó Kevin. Queremos sentarnos a hablar, pedir disculpas correctamente y encontrar una solución, pero ella se niega a vernos. Nos ha bloqueado por todos lados. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría todo. Creé una nueva cuenta de Facebook y me uní a la transmisión en vivo. Escribí en los comentarios. Hola, Kevin. Soy tu madre. Veo que estás contando tu versión de la historia. ¿Qué tal si cuento la mía? La transmisión se volvió un caos. Los comentarios empezaron a explotar. Es ella. La mamá está aquí. Esto se va a poner bueno. Kevin vio mi comentario y se puso completamente pálido. Jessica lo miró aterrorizada. Por un momento, no supo qué hacer. Mamá, ¿eres realmente tú?, preguntó con voz temblorosa. Sí, soy yo, respondí. Y creo que ya es hora de que toda esta gente escuche lo que realmente pasó aquella noche de Navidad. Mamá, por favor, no hagas esto. Podemos hablar en privado. ¿En privado? ¿Como cuando me humillaste frente a toda la familia? No, Kevin, tú decidiste hacerlo público. Yo responderé públicamente. La audiencia había aumentado a más de 1,500 personas. La gente compartía la transmisión, etiquetando a sus amigos. Era como un reality show en vivo. ¿Quieren saber lo que realmente pasó?, escribí en los comentarios. ¿Quieren escuchar las grabaciones de lo que me dijeron esa noche? Kevin se levantó abruptamente de su silla. No puedes hacer eso. Esas son conversaciones privadas. ¿Privadas? ¿Como esta transmisión en la que me estás difamando frente a miles de personas? Jessica finalmente habló, con la voz desesperada. Ellen, por favor. Ya hemos sufrido suficiente. La gente nos está juzgando. Perdí mi trabajo. Estamos a punto de perder la casa. Ah, así que ahora vuelvo a ser Ellen. Ya no la loca manipuladora de hace 5 minutos. Los comentarios se descontrolaron. Había gente defendiéndome, atacándome y pidiendo que pusiera las grabaciones. Kevin, escribí, ¿quieres decirle a todos estos espectadores exactamente lo que me dijiste aquella noche de Navidad? ¿Quieres repetir las palabras exactas que usaste? Mamá, ya nos disculpamos. No, no se disculparon. Me dijeron que fue un malentendido, que estaban estresados, que todos nos dejamos llevar, pero nunca admitieron cuán crueles fueron. En ese momento, decidí hacer algo que sabía sería devastador para ellos. ¿Saben qué? Tienen razón. Mejor que las grabaciones hablen por sí mismas. Y sin más, empecé a reproducir el audio de la noche de Navidad a través de los parlantes de mi computadora, directamente en su transmisión en vivo. La voz de Jessica se escuchó clara y nítida. Tú solo estás celosa de mi mamá. Ella tiene dinero de verdad. Entonces la voz de Kevin. Pagar las cuentas no te hace automáticamente parte de la familia. El silencio en su transmisión fue absoluto. Los comentarios explotaron con indignación contra ellos.
Los comentarios en el stream se convirtieron en una avalancha de críticas hacia Kevin y Jessica. ¡Qué hijos tan desagradecidos! Pobre señora. Se merecen todo lo que les está pasando. Kevin intentó defender lo indefendible, pero su voz sonaba desesperada e inverosímil. Esas grabaciones están fuera de contexto, tartamudeó. Hubo una discusión. Todos dijimos cosas de las que nos arrepentimos. Seguí reproduciendo más fragmentos del audio. La voz desdeñosa de Jessica diciendo que yo era obsesiva con el dinero. La risa cruel cuando mencionaba mis sacrificios. El momento exacto en que Kevin me dijo que sonaba como un cajero automático que se queja. Cada segundo de audio era más devastador que el anterior. La audiencia de la transmisión subió a más de 3.000 personas. La historia se estaba haciendo viral en tiempo real. Esto es lo que ustedes llaman una pequeña discusión familiar, escribí en los comentarios. Humillar a una madre de 67 años frente a toda su familia. Jessica intentó tomar control de la situación. Ellen, entiendo que estés dolida, pero esto no va a reparar nuestra relación. Esto solo está empeorando las cosas para todos. ¿Reparar nuestra relación? ¿Qué relación, Jessica? ¿La que consiste en que me tratas como basura y yo finjo que no me duele? Los comentarios eran implacables. Esa nuera es una serpiente. El hijo es desagradecido. Señora Ellen, hizo lo correcto. Kevin finalmente perdió la compostura por completo. Ya basta, mamá. Estás destruyendo nuestras vidas. La gente nos está atacando en la calle. Jessica ni siquiera puede salir de la casa. ¿Y cómo crees que me sentí yo cuando me atacaron esa noche en mi propia casa?, respondí. En ese momento, decidí reproducir la parte más dolorosa de la grabación, el momento en que Kevin me dijo que me fuera de mi propia casa y las palabras finales de Jessica. Gracias por aclarar las cosas, Ellen. Ahora sabemos exactamente el lugar que ocupas en nuestras vidas. El silencio después de esas palabras fue sepulcral. Incluso los comentarios se detuvieron por unos segundos, como si todos estuvieran procesando la crueldad de lo que acababan de escuchar. Luego, los comentarios explotaron con una furia que nunca había visto. Son unos monstruos. ¿Cómo pueden tratar así a su madre? Se merecen perderlo todo. Señora Ellen, no les dé ni un solo centavo. Kevin se levantó de golpe e intentó terminar la transmisión, pero ya era demasiado tarde. Miles de personas ya habían grabado fragmentos del stream y los estaban compartiendo en todas las redes sociales. Antes de que pudiera cerrar la transmisión, escribí un último comentario que sabía sería devastador. Para todos los que están viendo esto, durante 35 años trabajé como empleada doméstica para darle a este hombre la vida que yo nunca tuve. Pagué su universidad, su boda, su casa, su carro. Gasté mis últimos ahorros en él, y así me lo ha pagado. Ahora que tengo mi propio dinero, que ya no necesito ser su cajero automático, él quiere hacerse la víctima. La única víctima aquí soy yo. Kevin terminó la transmisión de golpe, pero el daño ya estaba hecho. En menos de una hora, los clips del stream circulaban por toda la ciudad. Los vecinos que antes lo saludaban ahora lo señalaban con desprecio. La tienda donde trabajaba Jessica emitió un comunicado diciendo que la habían despedido por representar valores contrarios a los de la empresa familiar. Mi teléfono no dejaba de sonar. Reporteros, programas de televisión e incluso productores de shows de entretenimiento querían entrevistarme. La historia había trascendido los límites locales y se estaba convirtiendo en un fenómeno nacional. Esa noche decidí cancelar la conferencia de prensa que había planeado. Ya no era necesaria. La transmisión en vivo había logrado más que cualquier evento formal. A la mañana siguiente, desperté con una llamada de Samuel. Señora Ellen, ¿vio las noticias? La historia salió en programas nacionales. Están llamando a Kevin el hijo más desagradecido del país. Encendí la televisión, efectivamente, mi historia estaba en todos los canales, programas matutinos, noticieros, shows de entretenimiento. Todos hablaban del caso de la empleada doméstica millonaria y su hijo desagradecido. Lo más impactante fue ver que habían logrado entrevistar a mis antiguos empleadores. Ellen es la mujer más trabajadora y noble que he conocido, dijo la señora Carol,
para quien trabajé 15 años. Nunca faltó un solo día. Siempre se preocupaba por ahorrar para su hijo. Ver cómo la trataron es desgarrador. Otra de mis antiguas empleadoras también fue entrevistada. Ellen sacrificó toda su vida por ese niño. Trabajaba en 3 casas al mismo tiempo para pagar sus estudios. La veíamos llegar a casa agotada, pero siempre con una sonrisa, porque sabía que estaba construyendo el futuro de su hijo. Los testimonios continuaron toda la mañana. Mis antiguos jefes, vecinos e incluso el tendero de la esquina donde hacía mis compras durante años, todos contaban historias de mis sacrificios por Kevin. Pero lo que más me conmovió fue una entrevista con la hermana de la señora Grace, la mujer que me dejó la herencia. Mi hermana Grace siempre decía que Ellen era como una hija para ella, explicó la mujer. En sus últimos años, Ellen no solo era su empleada, era su compañera, su confidente, su familia. Por eso le dejó esa herencia. Porque sabía que Ellen la había cuidado con amor genuino, no por interés personal. Mientras veía las noticias, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Señora Ellen, habla María Sánchez del programa Justicia para Todos. Nos gustaría invitarla a nuestro programa para que cuente su historia completa. En los días siguientes, las invitaciones no pararon de llegar, programas de radio, de televisión e incluso una editorial que quería que escribiera un libro sobre mi experiencia. Mientras tanto, la vida de Kevin y Jessica se desmoronaba públicamente. Las redes sociales los habían convertido en parásitos sociales. Jessica no podía conseguir trabajo en ningún lado porque su nombre estaba ligado al escándalo. Kevin había perdido varios clientes en su trabajo de ingeniería porque las empresas no querían relacionarse con alguien que había maltratado a su madre anciana. Finalmente, el banco ejecutó la hipoteca de su casa. Fueron vistos saliendo con sus pertenencias en cajas mientras los vecinos los grababan y subían los videos a las redes. Los comentarios eran despiadados, se lo merecen. Karma divino. Ahora sabrán lo que es no tener a mamá. Una semana después del viral de la transmisión, recibí una llamada inesperada. Era Patricia, la madre de Jessica. Señora Ellen, por favor. Mi hija está destruida. Kevin está deprimido. Viven en mi departamento de un cuarto, durmiendo en el suelo. ¿No cree que ya han sufrido suficiente? ¿Suficiente? Después de una semana, yo sufrí durante 35 años. Patricia, ellos crearon esta situación. Eligieron humillarme públicamente. Ahora están enfrentando las consecuencias de sus acciones, y aún así hablan de divorcio. Jessica dice que ya no soporta la presión social. ¿Eso es lo que quiere? ¿Destruir completamente su matrimonio? La verdad es que yo tampoco sabía exactamente qué quería. La venganza había sido más satisfactoria de lo que esperaba, pero también más devastadora. Ver su destrucción pública me dejó un sentimiento agridulce. Era justicia, pero también era doloroso ver sufrir al hijo que había criado con tanto amor. Esa noche, mientras miraba la ciudad desde la terraza de mi suite, reflexioné profundamente sobre todo lo que había pasado. La venganza había sido completa, devastadora, pública. Kevin y Jessica lo habían perdido todo, la casa, el trabajo, la reputación, la dignidad. Pero algo dentro de mí no se sentía completamente satisfecha. Tal vez era porque, a pesar de todo, Kevin seguía siendo mi hijo. El mismo niño que había tenido en mis brazos cuando tenía fiebre. El mismo al que había consolado cuando tenía pesadillas. El mismo por quien había sacrificado todo durante 35 años. Pero entonces recordé sus palabras exactas: pagar las cuentas no te hace familia. Y esa satisfacción me llenó de nuevo. Al día siguiente, Samuel me llamó con noticias que no esperaba. Señora Ellen, Kevin quiere retirar su defensa en la demanda. Está dispuesto a aceptar toda la responsabilidad y a pagarle los 100,000 pesos por daños morales. $100,000. ¿Con qué dinero? Está completamente en bancarrota. Dice que pedirá un préstamo, que venderá todo lo que le queda, que trabajará día y noche hasta pagarlo. Solo quiere que esto termine. La ironía era perfecta. El hombre que me había dicho que yo era un cajero automático ahora estaba dispuesto a endeudarse hasta el cuello para pagarme.
El que había despreciado mi dinero ahora rogaba con el suyo propio. Pero luego Samuel me dijo algo que me sorprendió. También me pidió que le diera un mensaje personal. Dice que entiende si nunca lo perdonas, que acepta que destruyó la relación con la única persona que realmente lo amó. Dice que no pide perdón porque sabe que no lo merece. Solo quiere pagarte lo que te debe y desaparecer de tu vida para siempre. Desaparecer de mi vida para siempre. Durante semanas había fantaseado con esas palabras. Pero ahora que las escuchaba, dolían más de lo que esperaba. Esa tarde, decidí hacer algo que nadie esperaba. Tomé un taxi hacia el departamento de Patricia, donde sabía que Kevin y Jessica estaban viviendo. Era un edificio antiguo en un barrio que conocía muy bien de mis días como empleada doméstica. Toqué la puerta del apartamento 3B. Patricia la abrió, con el rostro completamente sorprendido. Señora Ellen, ¿qué hace aquí? Vine a hablar con Kevin por última vez. Kevin apareció detrás de Patricia. Se veía completamente distinto. Había perdido peso, tenía profundas ojeras oscuras bajo los ojos y el cabello desordenado. Parecía un hombre que había envejecido 10 años en 2 semanas. Mamá murmuró con voz quebrada, no esperaba verte. Necesitamos hablar a solas. Salimos al pequeño balcón del departamento. El contraste con mi suite de lujo era brutal. Hace 2 semanas, él vivía en una casa de 3 recámaras y yo en una humilde casita. Ahora, las posiciones se habían invertido por completo. ¿Cómo estás?, pregunté, aunque la respuesta era evidente. Destruido, contestó sin intentar fingir. Completamente destruido. Perdí todo, mamá. La casa, el trabajo, los amigos, la reputación. Jessica me va a dejar. Dice que no soporta más la presión social. Y todo por una noche de diciembre cuando decidiste humillar a tu madre. Lo sé. Lo sé, respondí. Y lo acepto. No estoy aquí para pedir tu lástima ni tu perdón. Sé que no los merezco. Me sorprendió verlo tan cambiado. No había rastro de la arrogancia de antes, de la superioridad, del desprecio. Era un hombre quebrado que finalmente entendía las consecuencias de sus acciones. ¿Y qué quieres entonces? Quiero que sepas que entendí. Entendí lo que trataste de enseñarme. Entendí lo que se siente estar solo, sin dinero, sin apoyo, sin familia. Entendí por lo que pasaste todos estos años mientras yo te daba por sentada sus palabras sonaban genuinas, pero ya era demasiado tarde para lecciones aprendidas. También quiero pedirte algo, continuó. Cuando pague los 100,000 pesos de la demanda, quiero que nos consideremos completamente en paz. Que nunca tengas que ver mi cara de nuevo si no quieres. Que puedas vivir tu vida tranquila con tu dinero, sin la carga de un hijo ingrato. ¿La carga de un hijo ingrato? ¿Eso es lo que él pensaba que era para mí? Kevin, nunca fuiste una carga. Fuiste el proyecto de mi vida, mi razón de ser, mi mayor orgullo. Por eso dolió tanto que me trataras como lo hiciste. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Mamá, arruiné todo. Arruiné la relación con la única persona que me amó incondicionalmente. Y lo peor es que no puedo culpar a nadie más. No puedo decir que fue culpa de Jessica o del estrés o de las circunstancias. Fuiste tú, dije. Fuiste tú quien eligió tratarme mal. Por primera vez en 2 semanas, sentí un atisbo de compasión por él. Pero no era suficiente para borrar 35 años de sacrificio reducidos a manipulación. ¿Sabes qué es lo más triste de todo, Kevin?, pregunté. Que tuviste que perderlo todo para darte cuenta de lo que tenías. Lo sé, mamá. Y por eso no voy a pedirte que me perdones. Solo te voy a pedir que seas feliz, que uses tu dinero para vivir la vida que mereces, para viajar, para consentirte, para hacer todo lo que no pudiste porque estabas cuidándome. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Era la primera vez en su vida adulta que pensaba en mi bienestar sin mezclarlo con sus propias necesidades. ¿Y qué vas a hacer? Voy a buscar trabajo donde sea, haciendo lo que sea. Voy a pagar la demanda aunque me tome años y voy a aprender a vivir con las consecuencias de mis acciones. En ese momento, tomé una decisión que incluso a mí me sorprendió. Kevin,
No voy a aceptar el dinero de la demanda. Él me miró confundido. Pero, mamá, no lo necesito. Tengo más dinero del que puedo gastar en lo que me queda de vida, y no quiero que el resto de tu existencia esté marcado por una deuda conmigo. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que aprendas a ser un hombre de verdad, a construir tu vida con tus propias manos sin depender de nadie, a valorar lo que tienes mientras lo tienes, y a nunca, jamás, volver a tratar mal a alguien que te ama. ¿Eso significa que me perdonas? Lo miré directamente a los ojos antes de responder. Eso significa que te libero de la deuda económica. La deuda emocional es algo con lo que tendrás que vivir el resto de tu vida. Me levanté para irme, pero antes de salir del balcón, me volví hacia él por última vez. Kevin, durante 35 años fui tu madre. Desde hoy, eres libre de ser tu propio hombre. Úsalo sabiamente. Salí del apartamento sin mirar atrás. En el taxi de regreso al hotel, reflexioné sobre lo que acababa de hacer. No había perdonado verdaderamente, pero sí había liberado. Había cortado las cadenas que me ataban a una relación tóxica, pero también las que me convertían en su salvadora eterna. Esa noche llamé a Samuel para retirar oficialmente la demanda. Al día siguiente, compré una casa pequeña pero elegante en un vecindario tranquilo, lejos de todos los recuerdos dolorosos. Era hora de comenzar la vida que nunca me había permitido tener. 6 meses después, mientras tomaba café en el jardín de mi nueva casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Kevin había conseguido trabajo como ingeniero en otra ciudad. Jessica lo había dejado, tal como había amenazado. Él estaba reconstruyendo su vida desde cero, sin la ayuda de nadie, aprendiendo finalmente el valor de la independencia. No me arrepiento de haberlo adoptado cuando era un niño. Solo lamento no haber entendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. A los 67 años, finalmente aprendí que el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia.